Hola, en este video les voy a explicar el concepto de la accesión, que este es muy importante dentro del derecho civil porque nos ayuda a entender cómo una persona puede adquirir la propiedad en ciertos bienes sin necesidad de un contrato o una compraventa. La accesión es, según en el artículo 624 en el Código Civil, es un modo originario de adquirir la propiedad por el cual el dueño de una cosa pasa a ser dueño de todo lo que esa cosa produce o lo del que se supone incorpora a ella, ya sea por causas naturales o por la acción del ser humano. Esto quiere decir que si yo soy dueño de un terreno y también tengo derechos sobre lo que se construya, se siembre o se plante, o incluso sobre los frutos que ese terreno produzca. Este es un modo originario porque el derecho de propiedad no depende de un dueño anterior, sino que se nace directamente del hecho de la unión o producción. Y el fundamento de esta figura está en el principio del derecho a la propiedad, que establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En otras palabras, todo aquello que se une o se adquiere a una cosa principal pasa a formar parte de ella y por lo tanto permanece su propietario. La accesión se aplica tanto sobre bienes inmuebles como bienes muebles. En el caso de los inmuebles, la ley distingue la accesión natural como el aluvión, la aluvión o la formación de islas, la accesión artificial o industrial, que ocurre cuando una persona construye, siembra o planta en un terreno que no le pertenece. En el caso de los bienes muebles puede presentarse la adquisición, especificación o mezcla cuando los dos objetos o materiales de distintos dueños se unen formando un nuevo bien. En estos casos, el propietario del bien principal adquiere lo que se une o se incorpora, aunque la ley también reconoce la buena o la mala fe de quienes participaron en el hecho. Si alguien actuó de buena fe, creyendo en tener el derecho sobre el bien, puede ser indemnizado por materiales o el trabajo realizado. Pero si actuó de mala fe, pierde todo el derecho y el dueño del bien principal puede incluso quedarse con la obra o exigir su demolición. En la práctica, la accesión puede verse reflejada en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando un río deposita tierra a una finca y el terreno aumenta el tamaño, el propietario gana esa parte por accesión natural. O cuando alguien construye una casa en un terreno ajeno, creyendo que era suyo, el terreno y la casa pasan a ser propiedad del dueño del suelo. Pero si la construcción fue de buena fe, el constructor tiene derecho a recibir una compensación. Y finalmente podemos decir que la accesión representa un mecanismo de justicia y equilibrio dentro del derecho de propiedad. Por un lado protege el dominio del propietario y por otro reconoce el esfuerzo a la buena fe de quien construye a mejorar o conformar. Por otro lado protege el dominio del propietario y por el otro lado reconoce el esfuerzo de buena fe de quien construye a mejorar o transformar un bien. En conclusión, puedo decir que la accesión en El Salvador, en nuestro país, es una figura esencial que demuestra cómo el derecho busca mantener la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones patrimoniales. Ahora ya comprendemos el concepto de accesión en general en El Salvador. Continuemos y analicemos las principales tipos y funciones jurídicas que ésta tiene, es decir, cómo se aplica este principio en la práctica y en las consecuencias que esto produce. La accesión no es algo teórico, de hecho, tiene una aplicación muy concreta en la vida cotidiana, especialmente dentro del campo, en la construcción y en las relaciones patrimoniales en particulares. Empecemos con la accesión natural. La accesión natural está regulada
dentro de los artículos 630 al 637 dentro del Código Civil salvadoreño, que menciona 3 casos principales. El aluvión, que es el aumento gradual del terreno donde reciben las riberas por el retiro de las aguas. También tiene la abulsión, que esta es cuando se produce o cuando una avenida o corriente de agua desprende de la porción de tierra de una finca y disposición de otra. En este caso, el dueño originario puede reclamar la restricción del terreno arrancado, y la formación de islas también son las que pueden pertenecer dentro del estado a los propietarios más cercanos, según la ubicación que este terreno o propiedad tenga. Como ves, la accesión natural reconoce los cambios que la naturaleza produce a los bienes y adapta la propiedad a una transformación mejor de una manera más justa y ordenada. La accesión industrial, como segundo punto, o artificial, este es un tipo donde ocurre cuando se interviene el trabajo humano. Aquí en la ley hay 3 formas principales: la construcción, la siembra y la plantación. La construcción, como número 1, puede ser cuando alguien edifica una casa o estructura en un terreno que no es suyo. Por regla general, el dueño tiene terreno a adquirir la edificación. Por si el constructor actuó de buena fe construyendo esto, era suyo, tiene derecho a ser indemnizado, ya que éste construyó dentro de una propiedad que sí tiene dueño. En cambio, si obró de mala fe, el dueño del terreno puede quedarse con la construcción sin pagar ni obtener nada a cambio. La siembra, por otro lado, también cuando una persona siembra en un terreno ajeno, milpas, frijol o cualquier otra cosa dentro de esta propiedad, permanece al dueño del terreno. Nuevamente, la buena o mala fe define si habrá una compensación. También tenemos la plantación, que la plantación ocurre cuando alguien planta árboles o digamos algún otro tipo de planta dentro de un terreno ajeno, y el dueño del suelo adquiere lo plantado. Pero si hubo buena fe, muy claro, ya que el terreno es lo original y lo que se construye es la siembra o planta de este accesorio. Por lo tanto, lo accesorio sigue en la suerte del bien principal. Como tercer punto, tenemos la accesión de muebles. La accesión de muebles también la encontramos en el Código Civil y Mercantil salvadoreño, donde esta está en el artículo 684 y también en el artículo 688. Se da donde 2 objetos pertenecientes a distintos dueños se unen formando uno solo. Existen 3 formas donde yo te las voy a explicar. La adjusión, cuando 2 o más cosas muebles se unen como una sola. Si pueden separarse sin daño a cada dueño, se le puede distribuir su parte. Si no, el dueño de la cosa principal adquiere la accesoría indemnizando al otro si hubiera buena fe. Pero claro que sería todo lo contrario si en dado caso no se actúa de buena fe. También tenemos la especificación, cuando alguien utiliza materia prima ajena para crear una cosa nueva, como hacer un mueble de madera o alguna otra cosa para una persona. La propiedad corresponde al dueño de la materia o del trabajo, dependiendo del valor de cada uno. También tenemos la confusión o mezcla cuando líquidos, granos o otros bienes semejantes se mezclan para que esto pueda hacer una mezcla inseparable. Podemos decir, en este caso, los dueños se vuelven copropietarios en coerción al valor aportado. Como efectos jurídicos, también tenemos la adquisición de la propiedad, donde el propietario
del bien principal, se convierte en el dueño de todo lo que esto une. Debe de ser de buena fe y actuando sin necesidad del contrato o una escritura. También tenemos el derecho de indemnización, que este es cuando alguien realizó una unión o transformación de buena fe creyendo tener el derecho de ser indemnizado por el valor de los materiales, las semillas, las plantas o el trabajo que él realizó en dicho terreno o dicha propiedad. Por si actuó de mala fe, perdería cualquier tipo de compensación que se lo podría realizar por el dueño de la propiedad. Chao.